Sí se me movió. Donde está hablando de donde está hablando de la globalización del proceso de producción, que eso es lo que hoy conocemos como las cadenas de valor agregado, ¿sí? Así nos quedamos aquí, en donde habla de la producción intelectual de una nación, dice, se convierte en patrimonio común de todas. Bueno, esto que yo estaba señalando de que él siempre mencionó, insistió mucho en que la estructura determinaba la superestructura, lo menciono porque es un tema como que ha sido muy controvertido y en muchos trabajos también se ha querido señalar o sostener que no necesariamente ese esquema institucional o de valores tiene que ver o hay una correspondencia con el proceso de producción, con la forma de producir, pareciera por lo menos de que sí hay una correspondencia. Los ingleses habíamos señalado que son los que lideran la primera y la segunda fase expansiva, ¿sí? Y por eso durante mucho tiempo los ingleses se presentaron como que ellos eran la civilización y los países que no se asimilaban obviamente a su cultura, entonces automáticamente pasaban a ser los atrasados, los que no estaban, digamos, en esta línea del progreso, ellos no eran la civilización. Siempre ha habido, por lo mismo, mucha arrogancia. Y vimos también que por el problema de que no controlaban el factor clave desde un inicio, en el caso del algodón del primer ciclo expansivo, pues se formó precisamente esta política imperialista. O sea, el imperialismo viene automáticamente de este proceso de producción, de la forma de producción. ¿Por qué es importante que la producción intelectual se convierta en patrimonio común? Porque eso es la manera de asimilar, es la manera más rápida de asimilar a las formas de vida de los países que son los que están liderando el proceso al resto de países. Y esto se traduce pues en todos los ámbitos, obviamente. Ahorita César nos comentaba de que bueno, si tú no manejas la tecnología te quedas totalmente fuera. Sí, yo me imagino que un médico, por ejemplo, hoy en día, pues un médico no solamente tiene que aprender lo que tiene que aprender cualquier médico, ¿no? Sino también el manejo de tecnología, porque la están usando para cirugías y sencillamente quedarían totalmente fuera de lo que es un servicio, digamos, adecuado de primer nivel, si no manejaran esas tecnologías. Entonces, sí hay una imposición, ¿sí? Porque también detrás hay una imposición, hay una selección. El mismo César lo estaba señalando de que hay una direccionamiento, digamos, de qué tipo de instrumento tecnológico es el que tienes que usar. Claro que sí. Solamente señalo, mi oftalmóloga en México, ella misma decía que usaba siempre un aparato para medir la profundidad del ojo y que era muy manual y que siempre le había dado muy buen resultado, pero sencillamente los que les venden los equipos que regularmente usan, pues si ellos llegan y dicen tú ya no vas a usar eso, tú tienes que usar este nuevo instrumento, dice no hay manera de decir que no, porque sencillamente vienen y te lo cambian. Y como esos ya son contratos que se firman con empresas, con laboratorios muy grandes, entonces ellos mismos te están redireccionando y hay cosas que no son la última, por decir, de la innovación y sin embargo son muy útiles. Ahorita César también lo mencionó con el sistema VHS y el beta, y efectivamente el beta era mejor y el otro llegó y lo sustituyó. Y sencillamente, es más, cuando das el tránsito hacia el
DVD, ¿sí? ¿Qué pasa? Bueno, yo me negaba pues a dejar de usar mis peliculitas estas de cassette, ¿no? Y llegó un momento en que sencillamente ya no las podía rebobinar porque no te vendían los aparatos para rebobinar. Y así te fueras allá a meter a los mercadillos esos que venden cosas ya así old fashion, como dicen, pues resulta que no, que a ver si preguntabas, oiga, ¿tiene para rebobinar cassettes? Para ver películas, hasta se reían también de uno. Sí, la gente se ríe, se burla, ya no lo consigues. Es lo que decía ahorita César, sencillamente no lo consigues. Ya no es ni siquiera de que se burlen de ti. Y bueno, es que sí, hay tecnologías pues que son mejores, pero también hay unas que no necesariamente son las mejores. Es lo que se conoce en economía, en ciertos enfoques, la reversión de técnicas. Ese fenómeno también existe, la reversión de técnicas, o sea que terminas usando una tecnología menos avanzada porque resulta que es más adecuada o eficiente para el contexto donde estás trabajando. Entonces ese fenómeno también existe, ¿sí? Entonces este proceso de innovación tan acelerado que está señalando Marx, pues claro que viene aparejado también con un proceso de dominio intelectual, ¿sí? La estrechez, dice, y el exclusivismo nacionales resultan día a día más imposibles. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. ¿Por qué menciona el caso de China? El caso de China es histórico. Cuando quisieron introducir los ferrocarriles, hubo mucha oposición de la población china. Y la emperatriz Chichi, que era la que estaba en ese momento llevando las riendas del poder, decía casualmente a las potencias extranjeras que tuvieran paciencia porque su pueblo era muy supersticioso. Atacaban las vías de ferrocarril. ¿Y por qué las atacaban? Porque ellos tenían, no sé, tenían, me imagino, la idea de que abajo de la tierra dormía el dragón, un gran dragón, y que si le hacías ruido se iba a despertar, se iba a mover, se iba a enojar, y por eso venían los terremotos. Le echaron la culpa a los ferrocarriles, ¿sí? Entonces, esta idea de que a través de los bajos precios de las mercancías, pues sí, eso constituye la artillería más eficiente para derrumbar, como él decía, las murallas de China y hacer capitular a los bárbaros, dice, más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción. Las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, hacerse burgueses. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía, dice, ha sometido al campo al dominio de la ciudad. Recuerden que esto lo mencionamos como los ingleses, de hecho, vieron de manera muy crítica a lo largo del tiempo el proceso de industrialización, por lo mismo de que se tuvo que trasladar mucha mano de obra del campo a la ciudad para ser contratada en la industria, no de manera forzada como se hizo en los procesos de soviético y chino, no de esa forma, sino que se dio de una manera, digamos, por necesidad natural de tener un sueldo, pero que eso implicó una separación de las familias y mucho sufrimiento. Ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con la del campo, sustrayendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural. Del mismo modo
lo que ha subordinado al campo, a la ciudad ha subordinado los países bárbaros a semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el oriente al occidente. Nos saltamos esos pedazos. Dice, la burguesía a lo largo del dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia cuando él está escribiendo, ¿sí? De hecho, a la fecha sigue siendo el sistema, digamos, con menos vida de los sistemas que históricamente se han conocido, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de las fuerzas de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapor, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la asimilación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Hemos visto pues que los medios de producción y de cambio sobre cuya base se ha formado la burguesía fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo, estos medios de producción y de cambio, resultó que las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, la organización feudal de la agricultura y la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad, no se correspondían ya con el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas. Frenaban la producción en lugar de impulsarla, se transformaron en otras tantas trabas. Es preciso romper esas trabas y las rompieron. En su lugar se estableció la libre concurrencia con una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Dice, las relaciones burguesas de producción y cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esa sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir como por encanto tan potentes medios de producción y de cambio, se asemeja al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado en su conjunto. Desde hace algunas décadas la historia de la industria del comercio no es más que la historia de la rebelión de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Todo esto me lo voy a pasar, estoy nada más repasando los párrafos que creo que nos ilustran más en términos de la descripción del proceso. Dice, las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vencer esta crisis de la burguesía? De una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas, de otra por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de los antiguos. ¿De qué modo lo hace, pues? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenirlas. Aquí es en donde empieza él a mencionar las crisis, ¿sí? Las armas de que se sirvió la burguesía para derribar al feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte, ha producido también los hombres que empuñan esas armas. Bueno, él creía que los obreros de la producción podían ser, ¿sí? Aquí, bueno, ya viene, me parece, un poco la parte de la propuesta política, donde él piensa que va a ser que puede ser la clase trabajadora, que puede ser porque él mismo es consciente de que la clase trabajadora tiene que tener un trabajo político porque por sí misma tampoco lo va a hacer, ¿sí? Y ahí era que él tenía todo un debate con los líderes sindicales de otros países. ¿Por qué? Porque él señala de que precisamente por este proceso de globalización tan intenso que
se vive, ¿sí? La respuesta también tenía que ser global. Y ahí era donde tenía, digamos, la discusión con los líderes sindicales, el representante por Italia, el representante de Francia, de cada país. Entonces, tenía esa disputa, ¿no? Porque ellos decían que cada país tenía condiciones específicas, dado que tenían unos niveles de desarrollo del sistema capitalista distintos, y en consecuencia la respuesta o la lucha no podía ser igual para todos los países. Pero el punto de Marx era esto precisamente que estamos señalando, de que el sistema, al ser global, de nada valía que la respuesta se diera solamente a nivel de un país, sino que tenía que ser la respuesta global. Bueno, creo que hasta aquí a mí lo que me interesaba que viéramos o revisáramos era esta idea que nos está dando de la globalización, por la tremenda intensidad con la que se está dando el desarrollo del sistema capitalista ya en la segunda fase expansiva. Ni siquiera estamos hablando de la tercera, es la segunda, y ya tenemos un proceso globalizado. Esto para mí es muy importante que se entienda. La globalización no es un fenómeno reciente. La globalización se dio desde el inicio mismo del desarrollo del sistema. Por eso es que también Adam Smith hablaba de la necesidad de desarrollar la infraestructura. La globalización es parte inherente del sistema, no es una innovación de ahora. Eso es un discurso también que ha sido totalmente manipulado. Ahí está la globalización. Esa globalización, en la medida en que va avanzando el sistema, se va haciendo cada vez quizás más intensa o más veloz, ¿sí? Pero en sí, el tema de la globalización, de la introducción de los mercados, es inherente al sistema capitalista. Y eso tiene que quedar muy claro, que la dinámica, el desarrollo de sus fuerzas productivas es tan tremendamente intenso que tiene que buscar mercados precisamente para poder vender sus productos, porque de otra manera entonces iría a crisis, digamos, más rápido, ¿sí? Mucho más rápido. Bueno, no, pero me falta, antes de cerrar el documento, sí, lo voy a tener que cerrar, me parece, para abrir el otro, pero antes de cerrar el documento, ¿algún comentario o pregunta que alguien quiera hacer? ¿No? ¿Todo quedó claro? Bueno. Entonces, a ver, vamos a ver entonces esas crisis de las que él nos está hablando. Ok. Ahorita ustedes están viendo el nuevo documento, todavía no. Sí se ve, profesora. Sí se ve. Sí. Ok, entonces no tenemos que hacer todo el rollito de volver a compartir y todo eso. No tenemos que dar toda esa vuelta. Bien. Vamos a empezar a revisar el texto de Marichal, de las grandes crisis financieras, porque él lo va a trabajar, digamos, a
nivel más detallado. Aquí está el autor. En realidad es historiador especializado en economía. Bueno, doctorado en la Universidad de Harvard. Y tiene muchas becas y muchas cosas. Miren, tienen un largo CV. Ese sí es un CV de verdad. Entonces, ustedes lo van a poder revisar con mucho detalle, se lee de manera bastante rápida, muy ilustrativo, y van a ver que ustedes, que tanto les preocupa que vayamos incorporando de cuando en cuando el tema de Perú, va a aparecer, ya en la primer crisis aparece el Perú. Bueno, esta es la parte de la introducción, pero por ahí hay un gráfico en la parte de introducción. Acá está. A ver, voy a aumentar, ¿ya? Ahí está. Fíjense ustedes, quiero que observemos las fechas, porque el texto de Marx es 1848. Eso no se me olvida, porque acuérdense que cuando cumplió los 100 años el texto del manifiesto, fue cuando escribió Orwell la novela 1984, que nada más cambió los dos últimos números, ¿sí? Y que habla del famoso Gran Hermano, y que siempre ha habido mucha controversia si se refería al capitalismo o se refería al socialismo. Todavía siguen en la controversia, se ha dicho de paso, ¿ya? Entonces, y Murakami escribió 1984, pero le puso que 1900 y creo que el 8 no sé cómo se pronuncia en japonés, y ahí le puso un símbolo raro y luego el 4, pero refiriéndose al texto de Orwell. Bueno, las crisis financieras, fíjense ustedes, empiezan desde las ubican, ¿sí? Desde 1866, ya le escribió en el 48. Aquí en tenemos esta parte, 1876, 1873, 1882. Estas que no se mencionan son las chiquitas, se puede decir 1890, la del 93, 1907, 1914. La de 1873, la crisis financiera, dice, comenzó con una crisis bursátil en Viena y en Nueva York y provoca una profunda recesión internacional. La de 1890, crisis financiera en la Argentina. Esta es una crisis que inició ahí, y Uruguay, que produjo un pánico, el pánico Baring en Londres, considerada la primer crisis que empieza en los mercados periféricos y se transmite al centro. Esta fue la primera operación incluso de rescate que se considera a nivel global. Y luego, la de 1907, crisis financiera en Norteamérica, de nuevo Estados Unidos. Afecta a los mercados financieros de Estados Unidos, Canadá y México. Crisis de 1914, es la crisis financiera en varios países que se produce con el estallido, bueno, ahí sí, de la Primera Guerra Mundial. Y luego, fíjense, tenemos, acá nos quedamos 1914, tenemos la del 21, es otra, pero la fuerte y icónica es la crisis de 1929. Esa la vamos a ver al detalle. Colapso del mercado bursátil en Nueva York, de nuevo, el origen es Estados Unidos. Ya me adelanto un poco, empieza desde acá a tener también el origen en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya a principios del siglo Estados Unidos ya empieza a tener mucho peso a nivel mundial como economía.
Entonces la del 29 inicia también en Estados Unidos, en Nueva York, pero bueno, se genera todo un pánico obviamente en los bancos. En la famosa Gran Depresión, es la de 1929 la crisis más profunda, aunque fue corta, pero es la más profunda que se ha registrado, no solamente en el siglo XX, sino comparada con las del XXI, esta ha sido más profunda, pero más corta. Vamos a ver que también las crisis no son exactamente iguales, se parecen, cumplen un patrón, pero no son exactamente iguales porque además los contextos históricos pues cambian, como ustedes saben. En el 45, recesión, término de la Segunda Guerra Mundial, se registran fuertes recesiones obviamente en varios países por el impacto de eso. La del 82 empieza, aquí no lo puso Marichal, a lo mejor porque es mexicano, pero aquí empieza con la crisis está ahí en México, cuando se declara la moratoria de la deuda, ¿sí? Y luego de ahí del 82 tenemos un montón de crisis. Tenemos en el 87, en el 89 crisis de Japón, luego tenemos en el 90, en el 97, 98 las asiáticas, ¿sí? 2001 tenemos otra crisis en Estados Unidos y de nuevo el golpetazo viene con la del 2008, ¿sí? Pero aquí 1971 no hay crisis financiera, pero se termina el sistema de Bretton Woods. Ya vamos a ver eso al detalle. Para muchos historiadores económicos, la crisis en realidad que todavía vivimos, aquí es donde inicia, 1971. Y a diferencia de la de 1929, a ver, un segundito, sí, permítanme. Ya estamos de vuelta. Lo que pasa es que hubo un cruce y estábamos teniendo interferencia. Entonces, pero quiero, a ver, un segundito porque quiero buscar la pizarrita. ¿Dónde está la pizarrita acá? A ver, porque quiero que nada más, ya. Voy a usar tantito la pizarra porque quiero que vean una cosa. ¿Qué pasó con la pizarra? ¿Por qué algunos usuarios necesitan acceso a cuál archivo? ¿No están viendo el documento? Solo se ve el libro, profesora. Sí, está bien, ese es el que estamos revisando. Nada más que iba a usar la pizarra, pero creo que no me lo permite porque estoy presentando el documento, ¿no? Bueno, no importa. Después lo uso. Lo que pasa es que lo que quería hacer es más o menos que vieran esta crisis de 1971 es una cuneta, acá lo voy a poner con el señalador, es una cuneta que va así, larga la cuneta, va así, ¿ok? La de 1929 es una crisis que es así, o sea, es una caída muy abrupta, pero al mismo tiempo, si uno ve acá un eje, vamos a imaginarnos el eje, porque no puedo abrir la pizarra por tener el documento abierto, parece. Hagan de cuenta que este es el eje. Este es una caída así. En el tiempo de acá no es un impacto de muy
cambio, de que tenemos desde el 71 es una cuneta larga, 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 larga. Por eso es que los países desarrollados han dicho que han aprendido a administrar la crisis con éxito, pero no la han resuelto. Bueno, así es el sistema, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Y luego, aquí tenemos en este otro gráfico más o menos para que ustedes vean también desde 1884 al 98, los que son las crisis bancarias, nomás que aquí como está en blanco y negro pues no se ven mucho los colorcitos, las crisis gemelas, crisis bancarias con las crisis cambiarias, perdón, con las crisis bancarias, me imagino que son estas crisis gemelas, y las barras estas nos están diciendo las más claras el total de la crisis, ¿no? Miren ustedes. Vean, 1884 hay una crisis bancaria y una crisis cambiaria, casi siempre van juntas, pues. Y luego el total de la crisis. Y luego de nuevo, también 21 países que se consideran, acá la crisis bancaria y aquí la cambiaria y luego aquí el total. ¿Sí? En 1944, 1973, pues aquí nada más lo que vemos es una crisis cambiaria. En el 73, pues ahí sí es una barra que me da el total. Aquí de nuevo la bancaria y la cambiaria, miren, y van a ver por qué pasa eso. Y aquí está el total, miren. Pues esta es una crisis muy fuerte. La gente no entiende que todavía estamos en crisis. O sea, piensan que no, pero no es así. Sí estamos. Y no se acaba. Acá, lo que nos va a señalar es que precisamente en los años de 1870 a 1914 es la primera época de la globalización económica, aquí, donde ya, fíjense ustedes, el documento de Marx que acabamos de revisar en 1848 está adelantándose, él está visorando esas grandes crisis, pero ya se concretan a partir de 1870. Y aquí ya tienes un proceso de globalización, claro que sí. Pero estamos hablando de la globalización de las crisis, porque en realidad, repito, la globalización viene acompañado con el proceso capitalista. Ahora, ellos ubican así aquí en este momento histórico, ¿por qué? Porque lo que nos está señalando es que los flujos internacionales de comercio y de capital aquí ya se van a intensificar de manera muy clara, porque estás todavía en 1870, estamos en el segundo ciclo expansivo. Entonces, en la medida en que el sistema va creciendo, se va dinamizando, ese proceso de globalización se intensifica, y entonces la crisis también se intensifica y se transmite más rápidamente, que era lo que decía Marx. Además, esto va a ir acompañado de este proceso de producción de la industria ferrocarrilera. Dice, inclusive se puede argumentar que fue el periodo cuando el capitalismo se impuso a nivel mundial como sistema económico dominante. Los ciclos de las economías industriales comenzaron a ejercer una influencia decisiva sobre la gran parte de la actividad económica del mundo. Entonces, aquí estamos viendo pues lo que ya se estaba vaticinando, ¿no?
Dice, la expansión bancaria y financiera en Europa y Norteamérica fue particularmente rápida desde 1850. El texto es de 1848. Y ya los mismos historiadores están señalando de que a partir de este momento, de 1850, pues ya tienes una expansión muy fuerte en los capitales. La multiplicación de bancos, dice, fue acompañada por la creación de bolsas de capitales formales y la consolidación de mercados de crédito y de seguros. Esto es una de las cosas que precisamente va a criticar, digamos, Keynes en las bolsas de valores. Aquí este es un proceso que, bueno, ciertamente lo señaló Marx, de que el sistema en sí mismo, por su manera de operar, por su manera de tenerse que expandir, es que él mismo acelera ese proceso también destructivo del capital. Entonces, aquí es en donde tenemos que, por esa necesidad de salir hacia los mercados, de tener que llevar el financiamiento también para que les compren sus productos, es que tiene que ir acompañado de una salida de capitales, y ahí es en donde tú mismo estás generando el problema, porque en la medida en que tengas una crisis, la crisis se va a expandir muy rápidamente. ¿Sí? Dice, a partir del decenio de 1860 se extiende a otras regiones. El caso de América Latina, por ejemplo, los años de 1860 al 73 marcan el nacimiento de los bancos como sociedades anónimas en varios de los principales puertos y capitales de la región. También se dio este proceso en Medio Oriente, Sudáfrica, Australia, India, Japón y los puertos libres de China. Entonces, podemos ver que ahí hay todo un tema, ¿sí?, de cómo estamos viendo que el proceso mismo te va llevando a este tipo de situaciones. Dice, por ejemplo, las grandes especulaciones bursátiles de los años de 1867 a 1872 generaron condiciones propicias para una eventual explosión. El resultado fue el colapso internacional de 1873, que estaba en la gran crisis, digamos, previa a la terminación del siglo XIX, que tuvo un impacto muy profundo en numerosas naciones en América, Europa y Medio Oriente. Menos graves, pero también destructivos, fueron los sucesivos pánicos bancarios y financieros de 1882, 1890, 1893, 1907, 1914. O sea, ahí es en donde vamos ya viendo todo este proceso totalmente pues, globalizado, ¿sí? La temprana crisis financiera que se desató en Londres a fines de 1825, una pequeña crisis, fue calificada por el propio Karl Marx como la primera crisis del capitalismo. Después sobrevinieron los colapsos de 1837, 1846, el 47, 1857, 1866, en una secuencia que dio pie a la constatación de que las crisis eran periódicas. Esto es importante, todos los estudios que se han hecho con respecto a todas estas crisis, porque aunque ustedes no lo crean o les parezca difícil, hay muchos economistas que siguen negando las crisis. Entre ellos está Julio Velarde, director del Banco Central
Austral de Reserva del Perú, en una presentación de un profesor investigador de la Pacífico que ya no está, Jürgen Schul, que era sobre las crisis precisamente. Estuvo de comentarista Julio Velarde, y yo recuerdo que en la presentación dijo que por favor, cuando estamos hablando de las crisis, a él se le figuraba que era como ver un mago que del sombrero saca conejos o saca pañuelos y puede sacar cualquier cosa. Casi dijo que eso era producto de la imaginación de algunos economistas o de la mente calenturienta de algunos, ¿no? Porque ¿cuál es crisis? No hay crisis. Entonces, todas estas teorías neoliberales no tienen estudios precisamente sobre el tema de la crisis, porque para ellos, si es que hay un problema, es porque hay un shock externo, algo que golpeó el sistema, pero no es inherente al sistema. Por eso yo les decía que el tema de cómo se conforman las crisis, dado que Marx lo investiga y lo señala como un elemento inherente al sistema capitalista, producto de la misma dinámica del sistema capitalista, y entonces ahí queda zanjado el asunto. Y bueno, ya casi paralelamente con Marx viene el planteamiento de la obra de Marshall con la microeconomía, y como ahí vamos a tener un periodo de mucho crecimiento, 1890 hasta el 14, y entonces, bueno, pues todo el mundo dijo, este pobrecito señor llamado Marx, pues su mente calenturienta es la única que se le ocurre decir que aquí hay crisis, ¿no? Aquí no hay ninguna crisis. Pero en la medida, casualmente, cuando se cae en la tremenda crisis del 29, que repito, ha sido la más profunda de todo el siglo pasado, entonces es cuando algunos empiezan de nuevo a retomar el tema de la crisis, y entre ellos, obviamente, como vamos a ver, está Keynes, que es el que va a tratar el tema de la crisis. ¿Por qué? Porque él mismo va a decir, señores, hay que reconocer que en el sistema hay crisis, pero desde luego que no va a asimilarse a la salida de Marx. Keynes lo que va a hacer es tratar de dar una solución para neutralizar los ciclos del sistema capitalista. Por eso para muchos Keynes va a ser el que va a salvar el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque no plantea, para solucionar el asunto, salir del sistema, como fue el caso de Marx. Y entonces va a señalar Marichal que la anatomía de las crisis podía describirse en función de una trayectoria común. Esto es, ¿existe más o menos una dinámica? Claro que sí. Se partía de una fase de expansión de crédito que iba acompañado por una fuerte especulación en la bolsa o en los bienes físicos. Fíjense bien, ¿por qué pasas por una fase de expansión del crédito? Porque primero hay una fase de expansión de la economía, hay un incremento de las ganancias. Y una vez que tienes ese incremento de las ganancias, entonces esos excedentes, al no poder ser totalmente reinvertidos en el sector productivo, entonces pasan a ser usados en el sector bancario a través del crédito. O bien, también van a especular a las bolsas de valores, ¿sí? O bienes físicos, de lujo, en fin. Hasta llegar a un pico de extraordinaria agitación seguido por un súbito hundimiento de la confianza de los inversores, lo que provoca una caída en los precios de los valores de las empresas que están cotizando obviamente en la bolsa. Luego,
al venir esta caída de precios en los valores de las empresas, se desencadenan los pánicos bursátiles y las corridas bancarias. Y todo eso va a generar un colapso económico. Estas crisis que hemos estado señalando en el primer gráfico, ¿sí? Hay otra cosa, ahí todavía no hay reguladores, no hay bancos centrales. Estamos todavía en la segunda fase expansiva del sistema, en donde esta creencia de que los mercados se autorregulan y no deben ser intervenidos es la gran idea que sigue dominando. Entonces, todo esto está pasando sin que haya ningún regulador y obviamente no saben qué hacer, porque llega un momento, como vamos a ver, que se van a convencer de que se tienen que controlar esos mercados, pero eso va en contra de toda la idea del dejar hacer y dejar pasar en el sistema. Dice, Kindlebergen utilizó los modelos de análisis desarrollados por Minsky, un teórico monetario cuyas ideas hoy todavía son citadas con frecuencia, ¿sí?, para enfatizar la fragilidad innata del sistema financiero. Recuerden que yo les leí una parte en la obra de Adam Smith, donde Adam Smith decía que si bien él no estaba muy convencido de que el Estado tuviera que meterle la mano a la economía, ¿sí?, había un sector que él consideraba que todo gobierno, todo Estado, desde el más democrático hasta el más despótico, dice, debe de intervenir, y es precisamente el sistema bancario. Y bueno, el tiempo le ha dado la razón, ¿sí? Porque, pues vamos a ver que pues esas crisis son muy recurrentes. Y curiosamente, aun cuando se crean los bancos centrales, esas crisis continúan. Vamos a ver que hay un periodo nada más en donde se terminan, digamos, disminuyendo gracias a una propuesta precisamente de Keynes. Dice, a pesar de la gravedad de algunos de los descalabros anteriores del siglo XIX, es factible argumentar que no fue hasta 1873 que se produce lo que podríamos denominar una gran crisis financiera mundial. Y comenzó en Austria a principios de mayo de 1873, a raíz del pánico bancario y bursátil que se dio en Viena, que se va a transmitir a los mercados financieros de Alemania, Italia y otros países europeos. En septiembre tuvo lugar un fuerte desplome bursátil y ferroviario en los Estados Unidos, que iniciaría un periodo de recesión en este país que va a durar hasta 1877. Desde el primer momento, la inestabilidad financiera se propagó a nivel internacional, provocando múltiples quiebras bancarias y comerciales en decenas de países, y se vio agudizada por una caída en los flujos de capitales internacionales, la contracción del crédito bancario, una baja pronunciada en los precios de los commodities, o sea, los bienes, los insumos, ¿sí?, sobre todo productos agrícolas y materia prima. Esto, dice, era reflejo del proceso de expansión y creciente integración del capitalismo a escala internacional. Los desequilibrios bancarios en cualquier región se transmitían ahora con mayor celeridad a otros centros financieros y mercantiles distantes, produciéndose así un cortocircuito generalizado, aunque con desigual intensidad. Y aquí viene Perú. En 1800, dice, afectaron con especial severidad en 1874 los pequeños países centroamericanos cuyos gobiernos tenían elevadas deudas. Luego a Perú, el mayor deudor de América Latina, y finalmente al Imperio Otomano, en particular a Turquía y Egipto, que entraron en bancarrota en 1876. Para 1876, 12 gobiernos de Medio Oriente y Latinoamérica habían suspendido sus pagos sobre un total de casi 300 millones
de libras esterlinas en deudas, lo cual, como pueden darse cuenta, pues no era poco. El 21 de septiembre de 1873, el New York Times publicó en primera plana un artículo titulado Pánico en Wall Street, que describía el estallido de la peor crisis bursátil y bancaria sufrida hasta ese momento en Norteamérica. El periódico reportó que desde el viernes 19 de ese mes se había desatado una actividad febril en Wall Street. Los inversores presentían el debilitamiento de los mercados financieros y las órdenes de venta se dispararon. Es que, bueno, repito, siempre, sí hay un patrón obviamente que se repite. Bueno, va describiéndonos día a día cómo fue pasando todo este proceso, ¿sí? En Estados Unidos. Los estudios históricos sugieren que el crack de 1873 no alcanzó el tamaño de las mayores crisis del siglo XX. No, fíjense lo que decía Marx. Cada vez las crisis se hacen más recurrentes y más grandes. Y aquí lo están comprobando en el estudio de las series históricas. La de 1873 la ubican como la primer gran crisis globalizada. Sin embargo, ya en 1825 ya había habido la primer crisis, la que supuestamente identifica Marx, ¿sí? Pero esta crisis no va a ser obviamente de la magnitud de la del siglo XX, la del 29. Y la del 29 pues no va a ser de la magnitud de la del 2008, si lo vemos en términos monetarios. Pero, repito, la crisis a partir del 71 lo que tiene es que ha sido ahora sí como una especie de agonía lenta, ¿sí? Dice, pero no hay duda de que contribuyó a desatar un fuerte desequilibrio en los mercados financieros y las consiguientes quiebras bancarias e industriales inauguraron una época de profundos y extensos problemas económicos. Autores contemporáneos y economistas de fechas posteriores atribuyeron las calamidades económicas esencialmente a dos factores. Para Clement juglar es uno de los que identifica ciclos cortos que les llaman ciclos juglares, que lleva su nombre, que son de 5 años. Para Michel Dugan-Baranovsky y Nikolai Kondratiev, un ruso, él es el que identifica los ciclos de 60 años, que yo les dije, los ciclos largos, que escribieron entre fines del siglo XIX y los años de 1920, la fuerza primordial subyacente a la larga recesión que siguió a la crisis financiera se hallaba en la caída de los precios de los productos agrícolas e industriales a escala mundial, desde principios del decenio de 1870. De acuerdo con sus interpretaciones, el desplome de precios había producido una reducción en la tasa de rentabilidad de los sectores económicos clave, tanto en las naciones más avanzadas como en las menos desarrolladas. La importancia de estos estudios radica en que los autores fueron los pioneros en la disciplina de estudiar los ciclos y crisis económicas, y por eso es que no les gusta, porque como Nikolai Kondratiev era ruso, entonces los trabajos que él desarrolla para identificar estos grandes ciclos expansivos, que son los que están usando Carlota Pérez y Friedman, ¿sí? Bueno, pues si la cosa venía desde la Unión Soviética era de tomarse con pinzas y según los occidentales pues había que descalificarlo porque había una intencionalidad no clara en el estudio, y entonces eso llamaba a sospecha, y cómo se atrevían a decir que el sistema tenía crisis, porque entonces eso suena a marxismo. Ahora fíjense bien, eso suena a marxismo, ¿por qué? Porque fue el único autor que habló de las grandes crisis. Adam Smith sí tenía en
su análisis contemplaba los periodos de crecimiento de la economía, de desaceleración y de crisis. Sí lo contemplaba, pero él todavía no llega a hablar de crisis propiamente dicha, ¿sí? Quien habla por primera vez de crisis claramente y además explica por qué considera que son inherentes al sistema es Marx. Por eso hay una especie de veto todavía en el enfoque neoliberal con respecto al tema de las crisis en el sistema. Hay un veto, claramente. Y como no puede negar que hay ciclos en la economía, porque eso ya está recontra demostrado por los historiadores económicos, entonces dicen, no, es que son shocks externos. Y una de las cosas por las cuales no se logran arreglar tampoco, bueno, a lo mejor es difícil que se arreglen los ciclos económicos, ¿verdad? Pero que hay una manera de nuevo de buscar, digamos, las políticas para neutralizarlos, como hizo Keynes. Bueno, es porque la teoría en sí misma, la teoría económica, gracias a esos marginalistas que Rubén Darío nos estaba mencionando, pues esos marginalistas, desde luego que de ninguna manera estudian los ciclos y las crisis económicas, ni tampoco la teoría neoclásica, no la estudian. Entonces, a partir de supuestos totalmente irreales, por eso les decía yo, es que ese enfoque es muy limitado. Tú tienes un problemón y no lo quieres reconocer. Y acuérdense que ningún problema se soluciona si no empiezas por reconocer el problema. Entonces, si a mí un señor como Julio Velarde viene y me dice que, bueno, mira, esos son como los magos, ¿no? Que sacan conejos y sacan pañuelitos, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Dice, para Robert Giffen, uno de los editores del Economist, las tendencias de los precios eran menos importantes que los ciclos de inversión. De nuevo, el problema está en cómo se da el proceso de acumulación. Este enfoque fue retomado por uno de los más famosos economistas del siglo XX, Joseph Schumpeter, en sus estudios clásicos de los ciclos económicos. Para Giffen y Schumpeter, la causa más inmediata de la crisis de 1873 fue el auge y posterior debilitamiento de uno de los sectores claves de la actividad económica a escala internacional, la construcción de ferrocarriles. Pues sí, o sea, el problema puede ser que tú tengas una expresión por el lado de la caída de los precios de los bienes, de las materias primas. El sistema, y también lo mencionó Adam Smith, por sí mismo, dado los incrementos de productividad que tiene tan elevados por la incorporación tecnológica, te lleva a un abaratamiento de los precios de los bienes que estás produciendo, ¿sí? Pero el meollo del problema viene más por el sector productivo. ¿Cómo está el sector productivo desarrollándose? Por eso habla del auge y posterior debilitamiento de ¿qué? Pues la construcción de ferrocarriles. Eso era, digamos, el puntal de la actividad económica. Ya lo vimos justo en el artículo de Carlota Pérez y de Friedman, ¿sí? De que el carbón era el factor clave y todo lo que era ferrocarriles, construcción de barcos, era lo que estaba, digamos, dándole tremendo dinamismo a todo el sistema. Entonces, los ferrocarriles, pues, vienen a ser, digamos, el centro del problema. Y miren ustedes la cantidad, ¿sí?, de construcción de vías férreas que hubo. Dice, ciertamente la extensión de líneas era uno de los indicadores más precisos. En los años anteriores a la crisis de 1873 habían sido espectaculares.
En Estados Unidos, desde el final de la Guerra Civil, el kilometraje de vías férreas se había duplicado de 80.000 a más de 160.000 kilómetros. En Rusia se habían construido más de 32.000 kilómetros en vías desde finales de la década de 1860. En Europa, la fiebre ferroviaria iniciada en 1850 había sido uno de los motores de un proceso simultáneo de rápida industrialización, urbanización y modernización agrícola. En Gran Bretaña se había construido más de 25.000 kilómetros de vías para 1873. En Alemania 22.000 kilómetros en rieles, en Francia 17.000 kilómetros y Austria 10.000. El derrumbe de los mercados de valores en Austria, Alemania y luego Norteamérica produjo una caída dramática en las cotizaciones de las acciones de la mayoría de las grandes empresas en todas las bolsas, aún bastante incipiente entre 1873 y 1875. Y una declinación igualmente radical en las inversiones mundiales. El hundimiento de 100 bancos en Estados Unidos como consecuencia del pánico de Wall Street en septiembre de 1873 produjo una contracción del crédito. Estados Unidos vuelve a ser, va a volver, mejor dicho, a ser el centro de la crisis en el 29 y va a ser también en Wall Street. O sea, ¿cómo es posible que reiteradamente, ¿sí?, se da este fenómeno? Como resultado, los contratistas de ferrocarriles congelaron las obras en construcción en Estados Unidos. Un fenómeno similar se dio en Europa y en otras regiones donde se produjo el despido de millares de trabajadores y se cancelaron los contratos de suministros de las industrias metalúrgica y mineras. De ahí que numerosos historiadores calificaran el periodo subsiguiente como Gran Depresión, en tanto hubo una muy prolongada caída de precios, es decir, una deflación que duró casi 2 decenios. Como se darán cuenta, ¿cómo era que operaba este asunto de los ferrocarriles? Yo había señalado que Inglaterra fue el que había liderado el primer gran ciclo expansivo y también el segundo. Entonces, ya en este segundo ciclo, pues miren, salir a vender bienes manufacturados al resto del mundo no es lo mismo que salir a vender ferrocarriles, como comprenderán. Eso no es igual, no es tan fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mecanismo? Pues lo que se hizo muy de moda en los 80s con las famosas deudas de los países latinoamericanos, de que había los famosos créditos amarrados, pero pues esos son antiquísimos, esos también ya desde esta segunda fase expansiva se generó ese mecanismo, los ingleses lo crearon. O sea, iban a los países, ofrecían su producto y obviamente pues comprar ferrocarriles no es barato, entonces obviamente los países decían pues no tengo plata, y entonces los ingleses decían mire, no se preocupe, aquí el paquetito es completo, yo le vendo los ferrocarriles y yo también le doy el crédito para que me los compre. Entonces así era como se generaron esas deudas y así fue como vinieron, o sea, estos créditos amarrados a la compra, pues estás involucrando, o sea, estás amarrando, ¿sí?, lo que es el producto del sector industrial con el del sector bancario y financiero. Además, las bolsas empezaron a tener una importancia especial porque también en este periodo se empiezan a hacer proyectos muy grandes de inversión. En este periodo tenemos la construcción del Canal del Suez. Como eran proyectos tan grandes, eso no lo podía hacer una sola empresa.
ni dos. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Creaban una empresa que la lanzaban vía la bolsa de valores para que la gente comprara acciones de esa empresa. Entonces, con eso iban financiando esas grandes obras de construcción, porque esas ya son obras obviamente muy, muy grandes. Entonces, lo que va a suceder es que por eso los colapsos son más fáciles de generarse. Aquí teníamos también un asunto, las repercusiones financieras de la guerra franco-prusiana de 1870. Eso, bueno, pues ya se los encargo que ustedes lo revisen, ¿sí? Ahorita vamos a ver un gráfico que también me interesa que lo veamos. Había, aquí Marichal menciona a un analista, Newbold, ¿sí? Dice, argumentó en un estudio clásico que podemos ver así que las sólidas razones para suponer que lo que originó la gran crisis iniciada en 1873 fue la creciente inestabilidad de los mercados de crédito a corto plazo a raíz de los movimientos del oro y las transferencias de metálico de Francia a Alemania vía Londres. Esto fue por esta guerra, ¿sí? En la guerra franco-prusiana generó también parte del problema porque los principales bancos de Londres y París organizan una operación financiera, reúnen fondos en un lapso extremadamente breve y los remiten a Berlín. Bueno, Londres es el que opera como centro intermediario, ¿sí? Y esto fue una transferencia que se hace precisamente de Alemania. Acá está, como consecuencia del imprevisto y asombroso triunfo del ejército de Bismarck sobre las tropas de Napoleón III en la batalla de Sedan en septiembre de 1870, el nuevo gobierno francés dirigido por Thiers se ve obligado a pagar una indemnización de 5.000 millones de francos, o sea, unas 200 millones de libras esterlinas. Y esta transferencia que van a tener que hacer hacia Alemania lo hacen a través de los bancos de Londres. ¿Por qué? Porque también Inglaterra ya se estaba, digamos, afianzando como un centro financiero importante, porque Inglaterra va a ser el que no va a abandonar nunca el famoso patrón oro, hasta muy ya en el siglo XX. Esta indemnización, dice, fue la mayor transferencia financiera realizada en el siglo XIX y canalizó un flujo masivo de oro a las economías de Europa Central, o sea, hacia Alemania, lo que simultáneamente impulsó un grado de especulación sin precedentes, desestabilizando los mercados financieros de toda Europa. ¿Ya? Entonces, ciertamente, miren ustedes, para que no nos vayamos a confundir. Esto, por ejemplo, este evento de la guerra franco-prusiana, este evento y esta transferencia que se tuvo que hacer, esto se puede considerar un shock externo. Pero tú tienes un problema interno, ¿sí? En cuanto a que el agotamiento ya en el sector productivo de esta producción de ferrocarriles y venta de ferrocarriles, eso tiene un ciclo que empieza, digamos, a cerrarse y va a expresarse o va a generar también una crisis. Entonces, tú tienes factores estructurales, para explicarlo más claramente, tienes factores estructurales como tienes factores coyunturales. Y muchas veces de esos factores coyunturales es de donde se cogen para decir que hay shocks externos y que no existen las crisis. Un analista argentino decía, ¿cuál es la causa de una crisis? Dice, sin vacilar,
cuando le preguntan esto responde: la baja del precio de las lanas y los cueros en Europa. Si la pregunta dice, eso es lo que te van a contestar si se la haces la pregunta a un estanciero, es porque cayó el precio de las lanas y los cueros. Si la pregunta dice, ¿es hecho un comerciante?, la respuesta va a decir que por la retirada del oro. Si la pregunta se la haces a un político de la oposición, no verá la crisis sino la presidencia nacida de la candidatura oficial. Si se lo haces a un economista sistemático, la verán hacer toda del abuso del crédito, es decir, los empréstitos desorbitantes. Dice, ¿cuál de todos ellos tienen la razón? Tal vez todos a su vez, porque la verdad es que la crisis viene de muchas causas. Sí, vuelvo a lo mismo. Las crisis tienen factores coyunturales que las agravan, pero también tienen factores estructurales que tienen que ver con el sistema, porque si fueran solamente coyunturales, no marcarían tan claramente los ciclos como lo vimos en el artículo de Carlota Pérez, que después vamos a regresar a él, obviamente, ¿sí? Ahorita solamente estamos desmenuzando el segundo ciclo expansivo. Miren ustedes las exportaciones de capitales de Inglaterra entre 1865 y 1885. Aquí lo podemos observar, el total de las exportaciones de capitales de solamente los ingleses. Miren. Y luego, ¿cuánto va hacia América del Norte? Miren, va la línea muy por encima de América Latina, que es esta negrita que va acá, esta de aquí. Esto es América Latina. Entonces, obviamente, a nosotros nos tocó el crédito para poner los ferrocarriles, ¿sí? Y al que le jaló, el que jaló más plata, más agua para su molino, pues fue obviamente Estados Unidos. Estados Unidos ya era una economía mucho más grande, mucho más consolidada. Entonces, aquí lo vemos. Ahora, la crisis de 1866, vean ustedes, hay una caída, pero no es tampoco tan importante. En el 67 hay otra, en el 69 vuelve a crecer la exportación de capitales, y aquí está la crisis de 1873, que fue más impactante que las anteriores. ¿Por qué? Porque ya tienes, miren, tienes esta subida aquí, ¿sí? Esta subida, esta trepada, digamos, es muy fuerte. Y acá tienes de nuevo crisis de 1882. O sea que ahora sí que parecemos montaña rusa, ¿no? Profesora. Sí, dime. Estaba poniendo ahí unos comentarios respecto justamente al hecho mismo de que habían algunos ciclos de crisis, como usted acaba de mostrar en el cuadro, respecto a la crisis de las exportaciones inglesas. Yo estaba viendo justo respecto a América Latina, que justamente las exportaciones inglesas de capitales, en el caso de América Latina, se dieron justamente en años previos o durante coyunturas bélicas. Y es lo que estaba poniendo aquí en el apunte, pues, ¿no? Que esas exportaciones bélicas tenían que ver, esas exportaciones capitales tendrían que ver posiblemente con coyunturas bélicas, porque en la década de los 70 en América Latina hubieron dos conflictos importantes, pues, ¿no? La guerra de la Triple Alianza entre Paraguay contra Uruguay, Argentina y Brasil, y bueno, lo que se conoce como la guerra del Pacífico entre lo que fue Chile frente a Bolivia y Perú, ¿no? Está además sabido que justamente han habido por el lado de quienes se prepararon desde antes, por decirlo de una manera, un capital inglés muy incentivador, que justamente iba detrás de los recursos que se tenían como productos exportadores, pues, ¿no? Siendo países exportadores primarios a nivel de Latinoamérica. En el caso nuestro es muy claro por el hecho mismo de
identificar yacimientos de guano y salitre que eran una fuente muy considerable para poder reforzar el desarrollo de las grandes potencias, pues, ¿no? Yo estaba un poco hablando también previo a eso, este tema de el hecho mismo de que también no solamente estos temas de conflictos generaban esa posibilidad de conseguir riqueza, sino también los temas de colonización, pues, ¿no? Cuando usted habló este tema del desarrollo de la crisis del 82, me hizo acordar apenas después de la unificación alemana, que fue luego de la guerra franco-prusiana, lo que fue la conferencia de Berlín, pues, ¿no? La conferencia de Berlín del 84, en la cual empezaron a hacerse entre varias potencias a nivel europeo de la repartición del África, pues, ¿no? Podrían desarrollarse sus riquezas en beneficio, obviamente, del extractivismo que podía y del sometimiento a las poblaciones que se tenían ahí en las poblaciones nativas. Sí, pues, no solamente hablamos del tema económico, sino también una dependencia colonial cultural en la parte científica también. Entonces, yo creo que existe un conglomerado en sí que explica también ese flujo de capitales, y imagino también que esas exportaciones también de repente lo que es en función a África por la parte de otros países, no solo en el ejemplo de Ecuador e Inglaterra, también se vería de repente un flujo similar también. Daniel, la guerra, ¿cuál me dijiste tú, la del Pacífico? La guerra del Pacífico que enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú, que es la de 1879 a 1883. Esa es la primera. Y la otra que mencioné es la guerra de la Triple Alianza, la que enfrentó a Paraguay frente a Argentina, Brasil y Uruguay, que fue del 870 al 873. Pues, ¿no? Justamente en esa época, en el 870 al 873, estamos viendo que hay un incremento de capitales británicos destinados a América Latina. Pues, ¿no? Y justamente en ese tiempo, y esto a partir de la revisión histórica, y creo que de repente aquí mis compañeros que son historiadores, incluido Rubén, que está viendo un tema específico de la guerra con Chile, me lo pueden explicar mejor. Ya se conocía que Chile, en el caso de la guerra del Pacífico, ya tenía esos incentivos desde ese tiempo para poder reforzar todo su armamento, pues, ¿no? Que luego dio como consecuencia, obviamente, de buscar, digamos, una causa para poder para que se pueda desencadenar el conflicto en sí. Justamente yo me refería a este cuadro que usted acaba de compartir de este libro, que a mí me hace reforzar esa idea que, bueno, pues, ¿no?, detrás de estos conflictos siempre hay un interés económico particular. Sí, definitivamente siempre. Por eso leía un poco la entrevista que le habían hecho a ese personaje, ¿sí? Él decía, bueno, si le preguntan a qué se debe la crisis a un comerciante, pues te va a decir que porque hay un problema con los flujos de oro. Si se lo preguntas a un estanciero en Argentina, pues va a decir que porque se desplomó el precio de la lana. O sea, hay muchos elementos, hay muchos factores que van a venir a coadyuvar o se van a venir a sumar a una crisis estructural, claro que sí, porque cuando el sistema empieza a entrar en estos procesos de crisis, empieza a manifestarse a través de una serie de sectores, no solamente en concreto en uno. Lo que pasa es que es en el sector financiero y bancario, digamos, donde se infla muy rápidamente la burbuja, porque todos los excedentes que ya no están encontrando ser rentabilizados en el sector productivo van a especular ahí, infla la burbuja financiera, y ahí es en donde ya estás previo a la crisis. Siempre hay que fijarse en eso, porque es un hecho que de ahí truena la burbuja y te vienes para abajo, pero así en picada, ¿no? Pero también se suman muchos otros elementos. Vamos a ver que por ahí, bueno, en la crisis de 1914, por ejemplo, pues es porque estalla la Primera Guerra Mundial, y luego después también viene, o sea, los efectos tan perversos de la guerra pues son muy fuertes, y luego también viene una pandemia, y
y se te agregan muchas cosas, ¿sí? Y esto de que hay detrás conflictos bélicos, si bien es cierto que no siempre los hay, en muchos casos claro que sí los hay. Y como tú bien señalas, esos conflictos bélicos siempre vienen acompañados o se generan, ¿por qué? Por un interés muy concreto económico, porque están detrás del dominio de recursos. Eso es muy claro. Por eso es que yo les había señalado de que desde el primer gran ciclo expansivo, cuando el factor clave, por ejemplo, estos autores ubican al algodón, que es lo que estaba alimentando la industria textil en Inglaterra, lo que era el algodón y las lanas eran los dos factores, digamos, relevantes para poder alimentar esta industria. La lana, ellos tenían lana, pero también llevan mucho de Argentina, ¿sí? Y el algodón no lo tenían. Entonces, por eso se fueron a dominar la India y Egipto, porque ahí había grandes cantidades de producción de algodón. Entonces, estos procesos de colonización muy rápidamente se dan porque vienen de la mano del proceso mismo, de la forma de producción del sistema. Entonces, vienen muy de la mano. Y claro, pues que si no es por la buena, es por la mala. El caso más claro era China, ¿sí? A China, con cualquier pretexto, iban y le quitaban un pedazo de territorio porque o los dejabas entrar con su sistema, su capitalismo, a explotar los recursos, o te dejas o te obligo a que me dejes entrar, y si no, te quito un pedazo. Y como los chinos no se dejaban, pues sencillamente los empezaron a cortar a pedacitos. Como quien dice, es que eran ridículos los pretextos que usaban para quitarles territorio. Sí, es cierto lo que tú estás diciendo. Siempre detrás de una guerra hay cuestiones bien concretas de carácter económico. Y eso es muy claro. Ahora, sí hubo financiamiento siempre históricamente de Inglaterra hacia Sudamérica. Acuérdense que los movimientos independentistas recibieron financiamiento de Inglaterra. Caso de México no. Caso de lo que era la Nueva España no. Por ahí, por un tema también económico, los ingleses eso sí no lo quisieron apoyar. Apoyaron los movimientos independentistas de acá en Sudamérica, pero no apoyaron en la Nueva España. ¿Por qué? Porque había una deuda que tenía España con Inglaterra, y todo, pues igual que acá, que sacaban el oro y la plata de Perú principalmente, que iba a dar a Europa. En el caso de la Nueva España, pues estaban sacando, en ese momento estaban sacando grandes cantidades de plata de la Nueva España, lo que es hoy México, para pagar la deuda de España con Inglaterra. Entonces Inglaterra, ni tonta, pues no le iba a dar obviamente plata a los independentistas. ¿Por qué? Porque si se independizaban, pues entonces ya no le iba a poder cobrar España. Así de simple, por una cuestión económica también, ¿sí? ¿Y por qué Inglaterra financiaba los movimientos independentistas en Sudamérica? Pues porque acuérdense que España no le dejaba meter mano, ¿sí?, en sus virreinatos a Inglaterra, y por eso también andaban pirateándose a los buques, los atacaban para poder obtener a la mala el oro y la plata, ¿sí? Entonces, claro que a Inglaterra le convenía, o sea, no era porque la civilización, la idea de la democracia, la libertad, pues volvemos a lo mismo. Eso es con lo que edulcoran, es con lo que endulzan, ¿sí?, todos estos procesos, pero lo que está detrás es un interés bien concreto, es un interés muy concreto, y es un interés económico. Eso no es yo recuerdo una amiga historiadora, es experta en el movimiento independentista en México. Ella estudió su maestría y doctorado en Inglaterra
Inglaterra, y dice que pues ella muy convencida, ¿no? Ustedes saben que Inglaterra ya es así como que la metrópoli de los historiadores. A los ingleses les encanta estudiar la historia, ¿no? Y entonces, pues ella muy convencida, ¿no? De los grandes ideales, de la democracia, la división de poderes de los ingleses y no sé cuánta cosa. Y dice que cuando leyó unas actas, unos documentos donde ellos, pues sí, descaradamente decían por qué estaban apoyando los movimientos de independencia en Sudamérica, repito, por cuestiones económicas, porque era un mercado, tremendo mercado, que no le podían echar mano como ellos querían, porque estaba España pues ahí atravesado, ¿no? Entonces dice que, y hubo un momento que ella se soltó llorando, porque dice que se desencantó, o sea, que dice, ¿cómo es posible que por intereses económicos ya van y nos venden el paquete de la libertad, la democracia, todo eso? Dice, y finalmente lo que está detrás es una cuestión de interés económico, pues sí, en lo que tú estás diciendo, así es. Ahora, en las crisis, como ustedes ya se podrán fijar en los gráficos, hay muchas crisis pequeñas, ¿sí? Por eso es que hay crisis que son pequeñas porque pueden ser coyunturales, pero las que marcan los ciclos, los grandes ciclos económicos están claramente identificadas y esas son coyunturales. Son crisis muy, digamos, inherentes a la propia dinámica del sistema. Se hace harakiri, para que me entiendan, el propio sistema, por su tremenda productividad. Entonces, pero sí, es un tema que vamos a seguir comentando, porque vamos a seguir analizando en la siguiente sección, la siguiente clase. Sí, ya en la siguiente clase ya terminamos el segundo ciclo expansivo, ya lo terminamos en la siguiente, y ya iniciamos con el tercer ciclo expansivo, que nos vamos a entretener un poquillo ahí, porque ese tercer ciclo expansivo es muy largo, hay muchos eventos, muchos acontecimientos, incluso desde mi punto de vista es difícil identificar realmente un tercer ciclo ahí, pero bueno, sí lo hay, sí lo hay. Y luego vamos a transitar al cuarto ciclo expansivo, ese es más problemático todavía, pero bueno, ahí está la gracia, ¿no? Irlos desmenuzando, porque sí son interesantes. ¿Sí? ¿Alguna preguntita adicional? Gracias, Daniel, por tu comentario. ¿No hay alguna pregunta? O ya nos vemos entonces la próxima, el próximo jueves, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, voy a detener la grabación. Y entonces, pues que pasen buenas noches, cuídense mucho, vayan leyendo y nos vemos el próximo jueves. ¿De acuerdo? Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Chao, Max. Chao, Rubén.